En este tercer domingo de Cuaresma acabamos de escuchar en el Evangelio el relato que nos muestra al Señor empuñando un látigo y arrojando a la calle a los mercaderes del templo. Gesto varonil del Señor y milagro de majestad. El mismo Cordero de Dios que no abrió su boca, como dijo Isaías, cuando lo llevaron al matadero del Calvario, lo vemos hoy como el león de Judá, que también anunciaron los profetas, ese león de Judá que ruge con bravura y con santa ira, porque los hombres han osado profanar la casa del Padre. Pero ese gesto del Señor es mucho más profundo de lo que puede aparecer a simple vista. ¿Por qué? Porque ese templo de Jerusalén, ese templo de piedra, era un símbolo, era un signo de otro templo superior, un templo no de piedra sino de carne. Y ese templo superior de carne es el mismo cuerpo de Jesucristo, el templo de su naturaleza humana que en virtud de la encarnación se unió indisolublemente con la persona divina del Verbo. Y entonces la profanación del templo por parte de los judíos era un signo de la profanación del cuerpo de Cristo, ese cuerpo que iban a profanar ellos mismos cuando lo mandaran a la pasión y a la muerte. Y por eso esa frase desafiante de Jesús, cuando les dice precisamente a los judíos: destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos no terminaron de entender esta culminación del Señor. Creen que se refiere al templo de piedra y le dicen: han hecho falta 46 años para construir este templo y tú lo vas a construir, lo vas a levantar nuevamente en 3 días. Pero dice San Juan que Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo. Destruid este templo que yo en 3 días lo volveré a levantar. Él era ese templo verdadero que iba a ser destruido por los judíos en la pasión y que Él lo iba a levantar al tercer día con su resurrección. Y los discípulos recordaron perfectamente esto. Cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron lo que Él había dicho, dice San Juan. Varias reflexiones surgen de este Evangelio, pero quisiera quedarme con 4. Primera reflexión: Cristo no fue un blandito, Cristo no fue una persona amariconada, Cristo no fue un bonachón, esa imagen híbrida que muchas veces se presenta incluso en tantos ambientes juveniles, en tantos ambientes religiosos, una imagen distorsionada del Verbo de Dios, el varón, el fuerte de Dios, y lo demostró en el día de hoy con ese gesto de expulsión de los mercaderes y los profanadores. La segunda reflexión es tener en cuenta la malicia de los judíos, porque este gesto del Señor no lo vemos con los pecadores. No, al contrario, con los pecadores vemos un gesto permanente de misericordia, un gesto permanente de acercamiento, un gesto permanente de perdón, que no es el gesto que tuvo con los fariseos, con los judíos de hoy. Pero si ese Señor, cuyo nombre propio es caridad, así lo define San Juan, el autor de este Evangelio, Deus caritas est, Dios es caridad, Dios es amor. Si ese Dios que es amor por esencia, por definición, obra tan duramente hasta el extremo de llegar a los puños y a la violencia con los hombres, eso nos está poniendo de manifiesto la malicia intrínseca, la perversidad de esos hombres que habían cegado su corazón, que hacían alarde de amar mucho a Dios, pero que en el fondo habían crucificado a Dios en sus corazones para terminar después crucificándolo en la cruz.
Cristo, al expulsar a los mercaderes del templo, les está echando en cara su propia incredulidad. Una tercera reflexión que surge de este episodio es la reivindicación de una legítima violencia, tema también hoy puesto entre paréntesis, puesto entre comillas, borrado de las catequesis, borrado de la doctrina de muchos pastores, y sin embargo está en el corazón de la Iglesia. Es un tema que está en el magisterio, es un tema que está en la tradición bimilenaria de la Iglesia, es un tema que está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio y en el gesto de Cristo en el día de hoy. La necesidad de una legítima violencia, cuando hace falta, con quien hace falta y en la medida en que hace falta. Y una cuarta y última reflexión que surge es que hoy se da una especie de venganza hacia Cristo. Hoy se da el proceso inverso. Así como Cristo hace 20 siglos expulsó a los mercaderes del templo, hoy son los mercaderes del templo quienes han expulsado a Cristo. Lo han expulsado de la sociedad, lo han expulsado de las leyes, lo han expulsado de las familias, lo han expulsado de la inteligencia y del corazón de los niños, de los jóvenes, de los matrimonios, legislando leyes no solamente anticristianas, sino leyes contra natura, leyes que claman al cielo. Lo han expulsado de la misma Iglesia. Han creado una nueva religión. Ya no es más la Iglesia Católica la única vía segura de salvación. Extra ecclesiam nulla salus, reza el dogma de fe. Y los mismos que se rasgan las vestiduras diciendo ¿cómo podemos afirmar que la Iglesia es la única vía de salvación habiendo tantas otras religiones, que todos los caminos conducen a Roma? Son los mismos fariseos modernos que hipócritamente han creado una nueva religión, una religión que no es la católica, obviamente, es una religión pachamámica, es una religión donde se adora al demonio a través de los ídolos, es una religión naturalista, inmanentista, una religión masónica, una nueva religión que tiene su pecado original, y ese pecado original hoy se llama COVID, una nueva religión que tiene sus sacramentos, ese sacramento que todos deben recibir para poder salvarse y que hoy se llama vacuna, esa nueva religión que tiene sus dogmas y que nadie puede objetar. Las medidas sanitarias en gran medida están cumpliendo este papel de nuevo dogma de esta nueva religión, una nueva religión que tiene sus propias leyes y que todos están obligados a cumplir, so pena de ser perseguidos, sancionados, castigados, expulsados. Cristo es expulsado por los modernos mercaderes de las almas, privándolas, por ejemplo, a muchísimas de ellas de la comunión sacramental dignamente recibida, es decir, de rodillas y en la boca. Mucha gente en muchas partes del mundo está ofreciendo el más doloroso de todos los ayunos, el ayuno sacramental, el ayuno de la comunión sacramental, por no querer rebajarse a manosear a Jesucristo con sus manos, porque los obligan a comulgar en la mano, han preferido no recibirlo sacramentalmente y recibirlo solo espiritualmente. Ayuno doloroso que sin ninguna duda será premiado por el Señor por esa coherencia de la fe en tantas almas fieles que lo quieren seguir hasta la muerte. En esta Cuaresma, en estos tiempos tan difíciles, cada vez más difíciles, aprovechemos para purificar el templo interior de nuestra alma, el templo interior de nuestro corazón, del mismo modo que Cristo purificó el templo de Jerusalén con su presencia, su látigo y su puño, y el templo de su propio cuerpo, resucitando al tercer día después de su muerte. Y pidámosle, por medio de la Virgen, la gracia de purificar a su Iglesia, que se encargue de purificarla, aunque sea empuñando nuevamente su látigo, que se encargue de purificarla
aunque nos haga doler, aunque nos haga sangrar el alma, porque nunca son tan dulces y tan sanantes esas heridas del alma como cuando vienen de la mano amorosa de Dios, que como Padre sabe dónde golpear y al mismo tiempo cómo cicatrizar esas mismas heridas con el bálsamo de su infinito amor. Que así sea.